Hola amigos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Mente Sana en Corpo Sano, precisamente el programa que nos dedicamos a hacer todo el análisis de la parte de crecimiento interior, de crecimiento humano, de crecimiento intelectual, hablar acerca de anécdotas, cultura, aprendizaje, porque se trata de fortalecer sobre todo esa parte intelectual, esa parte cultural del ser humano. Ya decimos, cada programa estamos pues recordando lo que nos decía el gran poeta latino Juvenal. Mente sana en cuerpo sano, decía Juvenal, pues tratando de hacer un equilibrio entre lo que sería el fortalecer el cuerpo humano, el fortalecer pues con buena alimentación, el hacer ejercicio, pero esto debe venir con un equilibrio que sería el de la mente sana. Entonces, bueno, pues precisamente ese es el sentido de este programa y de este espacio. Y bueno, pues para poder hablar el día de hoy, vamos a hablar acerca de un tema bien interesante, precisamente a una semana de lo que ha sido toda una vorágine de temas en el mundo entero. Yo creo que en México también pues ha habido mucha discusión, mucho tema. El tema ha estado en boga, que ha sido el de las mujeres. El día de hoy vamos a hablar acerca de secretos de mujeres poderosas, precisamente cómo han logrado potenciar sus cualidades, sus talentos y cómo de repente han salido adelante y han demostrado una gran capacidad algunas mujeres poderosas. Y bueno, pues para poder hablar en este programa nos acompaña Mariana Hernández, nuestra gran colaboradora, nuestra gran coach y nuestra gran amiga. Bienvenida, Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Héctor, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias una vez más por la invitación. Me siento muy honrada de que estemos aquí para poder hablar de este tema de secretos de mujeres poderosas. Y bueno, creo que... aquí está. Ahí estamos. Perdona, de repente Ok. tuvimos ahí una falla técnica, pero estamos aquí, perfecto, presente aquí para hablar acerca de secretos de mujeres poderosas. ¿Y quién mejor que tú para platicarnos acerca de esas cualidades y de esas capacidades? ¿Qué tema más interesante, Mariana? Muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿qué es esto de los secretos de mujeres poderosas? Pues mira, a mí me gustaría comenzar explicando qué significa esto de ser una mujer poderosa. Yo casi podría apostar que si, bueno, de hecho lo he hecho, si nos metemos a buscar figura de poder o una personalidad con poder, probablemente nos encontremos más bien como ciertas personas que corresponden más bien al género masculino. Entonces, creo que todavía hay como una creencia sobre que los poderosos pueden llegar a ser los hombres o el género masculino. Entonces, creo que es necesario como hacer un replanteamiento de qué significa ser verdaderamente mujer, una mujer poderosa. Y una mujer poderosa, pues nos podríamos mencionar a varias de ellas como una Angela Merkel, una Nancy Pelosi, etcétera, y cómo ellas han tenido que de alguna forma, Héctor, como vamos a decirlo así, tener hasta de repente un estilo medio andrógino. O sea, por ejemplo, a Angela Merkel, a Hillary Clinton se les pidió en algún momento que hasta su vestimenta tenía que ser como mucho más formal, como trajes sastres, colores oscuros, etcétera. Margaret Thatcher, por ejemplo, en su momento tenía que modificar el tono de su voz para tener como mucho más credibilidad. Y entonces mi conclusión es como, no se trata realmente de que nos convirtamos en hombres o en un estilo como más andrógino, sino más bien de veras poder acrecentar nuestras posibilidades femeninas. Y es más, hasta yo quisiera hacer como una distinción de no sé si son femeninas, masculinas, o sea, como el talento por el talento, ¿no? Y parte de entender que las mujeres podemos ser poderosas, yo creo que tiene que ver con tener una muy buena relación con nosotras mismas. Y eso es de lo que quiero que hablemos el día de hoy. Ay, qué bueno, muchas gracias. Este tema, fíjate que se estuvo avisando algunos días
y la verdad surgieron muchas expectativas, decían, qué buen tema, qué interesante, ¿no? Aquí Betty Gutiérrez nos escribe, hola, buen día, súper tema, bueno, más, pues aquí está coincidiendo con nosotros en ese comentario, ¿no? Muy Yo creo bien, que hoy exacto. hay un eco, a ver si cuando esté yo hablando, algo hacemos para que de repente no se genere ese eco. Ok. Y bueno, pues si quieres pasamos a la siguiente lámina, vamos a ver acerca de los ideas que tenemos aquí. Mira, por ejemplo, tenemos aquí a Nancy Pelosi. Mira que esta señora, ahorita por supuesto sigue siendo un referente de la política estadounidense, pero yo creo que se enfrentó además a una situación bien difícil, bien extrema, bien intensa, que de repente pudiéramos decir, oye, este enfrentamiento en verdad era algo súper duro, contra un hombre muy poderoso, ¿no? Y hasta donde yo tengo entendido, es la primera oradora en Estados Unidos, o sea, reconocida como la primera oradora. Entonces, creo que sí, efectivamente, Nancy Pelosi me parece un ejemplo maravilloso como para entender qué significaría ser una mujer poderosa, que ahorita después de los ejemplos que tú nos des, me gustaría entrar como a definir exactamente qué significaría esto de ser poderoso. Sí, por supuesto. Oye, bueno, pues si quieres vamos avanzando. Mira, hay otro ejemplo de este concepto para hablar de mujeres poderosas. A ver si quieren, pasamos a la siguiente lámina para que pudiéramos ver otra persona. Ve nomás, esta es una mujer que también se enfrentó en un momento europeo súper difícil, ¿no? Súper complicado. Yo creo que dos momentos extremos. Uno sería precisamente la crisis después del 2008, en donde viene toda una necesidad de rescatar a toda Europa y al final Alemania. Alemania que además sorprende, ¿no? Tú imagínate una Alemania que perdió dos guerras hace menos de 100 años, bueno, en 100 años, y vamos, para cuando ella asumió el poder, todavía no había cumplido 100 años de haber perdido la Primera Guerra Mundial a Alemania, una superdestrucción, después se recuperó, pero volvió a tener una Segunda Guerra, otra vez una superdestrucción espantosa, y además fue castigadísima Alemania, dividiéndose en dos países, pagando indemnizaciones enormes, con una serie de restricciones, y hoy pareciera que Angela Merkel ha hecho que de repente tengas un país que es una referencia, bien podríamos decir es uno de los 5 países más poderosos del mundo, pero poniéndolos en una condición de igualdad, ¿no? Entonces al final es una referencia. ¿Y quién dirigía a Alemania? Angela Merkel, alguien que sí llama mucho la atención su vestimenta, tal vez su estilo, no tiene un perfil muy ¿qué te diré? De mucha presencia, de potencia, de poder, ¿no? No creo que tenga un afán protagónico, aunque su protagonismo en la historia, pues es importantísimo, ¿no? No sé, ¿y tú cómo ves esta idea de Angela Merkel? Es que yo creo que justo su mismo protagonismo, Héctor, es su esencia, ¿no? O sea, efectivamente no es una mujer que busque llamar la atención, no es una mujer que se distinga por su presencia física en ese sentido, sino más bien a mí me parece como la firmeza, la determinación para tomar decisiones. Es alguien como con mucha fuerza en ese sentido de no dejarse manipular, sino más bien tomar decisiones, aunque en determinado momento puedan llegar a ser impopulares, pero mantenerse firme en su postura, como de Sí, mucho carácter. sí, por supuesto. Tenemos otro ejemplo, fíjate que también tenemos a Christine Lagarde. Ella a ver si pudiéramos ver la siguiente lámina. Ahí está presente Christine Lagarde. Ella ahorita pues es la directora del Fondo Económico de Europa y bueno, pues en su momento ella fue la directora también del Fondo Monetario Internacional y bueno, pues la verdad es que me parece una mujer súper
protagónica en el mundo, ¿no? Me parece una mujer que tiene una gran capacidad, una gran cualidad, una gran presencia, y sobre todo en un tiempo tan históricamente complicado como lo que sería el día de hoy. Tenemos a otra mujer que precisamente está tomando un protagonismo internacional muy importante, muy relevante. Aquí ya tuvimos algún problema técnico, se nos fue Mariana, pero vamos a continuar con las ideas. A ver si pudiéramos pasar a la siguiente lámina. Y ya estás aquí de regreso, qué bueno, Mariana. Fíjate que aquí, bueno, dentro de estas ideas estamos platicando acerca de lo que serían los 5 puntos en los cuales podríamos referenciar lo que sería una mujer poderosa, lo que serían estas ideas de mujeres poderosas. Vemos aquí a la imagen de la reina Isabel I. Ella fue la hija de Enrique VIII y Ana Bolena. Una historia bastante peculiar, si no es que demasiado intensa. O sea, al final a su madre le cortaron la cabeza con un verdugo con una espada por orden del rey. Y bueno, pues la verdad es que ella no estaba destinada a ser la reina de Inglaterra, y sin embargo ella se convirtió en reina de Inglaterra en el momento más, en el que además hizo que Inglaterra fuera una superpotencia. Es precisamente posterior a la época del Renacimiento, en donde de repente vemos la llegada de esta mujer que identifica las fortalezas de Inglaterra, identifica las limitaciones de Inglaterra. Y bueno, pues al final yo creo que esa es una de las ideas que tú quieres aquí comentar, ¿no? No se oye, Mariana. Sí, ahora sí. ¿Ya? Sí, ya. Ok, creo que ya, ¿verdad? Justamente en relación a esto de poder detectar las fortalezas, tú, por ejemplo, ahorita hablas como del el poder detectar las fortalezas de Inglaterra. Y yo estoy casi segura que si les preguntáramos a todas estas mujeres poderosas de las que acabas de hacer mención, Nancy Pelosi, Christine Lagarde, Angela Merkel, etcétera, creo que algo que distingue a una mujer poderosa es que, como yo decía en un principio, tiene una muy buena relación consigo misma. ¿Y qué es tener una buena relación consigo misma? Como amor propio, Héctor, y el amor propio no significa nada más tener autoestima, porque se nos ha hecho como mucho énfasis en trabajar nada más la autoestima, pero fíjate que el amor propio nace de, punto número 1, tener un autoconcepto claro de quién eres, cuáles son mis principales talentos, cuáles son mis principales áreas de oportunidad. Y una vez que las detecto, el siguiente punto tendría que ver con la autoapreciación. Es decir, estoy contenta con esto que detecto, incluida mi parte oscura. Además del autoconcepto, tendría que venir la autoconfianza en tercer punto, es decir, como estar clara de los logros que se han tenido, de los recursos con los que se cuentan, y después vendría la autocompasión como cuarto punto. O sea, es decir, cómo te hablas cuando cometes ciertos errores, y también la parte del autobombo que me parece importante, que es también cómo te reconoces cuando las cosas salen bien. Entonces, creo que hablar de una mujer poderosa, para mí en concreto, sería una mujer que tiene una buena relación consigo misma con base en estos 5 aspectos. Porque también de lo que hablamos es, son mujeres poderosas, pero son mujeres famosas. Entonces, a lo mejor alguien podría decir, oye, pero pues yo no llego al nivel de Angela Merkel o de, no, claro que no. O sea, no estamos hablando como en cuestión de popularidad, sino más bien yo estoy casi segura que estas mujeres, si pudiéramos hablar con ellas, nos dirían, creo que ese es mi secreto, el tener una buena relación conmigo, estar consciente de quién soy y además anular una parte de comparativo con las otras. Creo que las mujeres de repente podemos caer un poco en si me estoy comparando con alguien y si la otra es más exitosa, si la otra es más bonita, si la otra es más flaca, si yo no estoy consciente de mis fortalezas,
Entonces, puede ser que más bien genere este autoconcepto con base en las miradas de los otros. Ah, bueno, pues yo soy exitosa o no comparada con los otros. Yo soy agradable o no comparada con las otras. En realidad no. O sea, es más bien tener un autoconcepto sólido para que entonces pudiéramos tener una buena relación con nosotras mismas y entonces sí convertirnos en mujeres poderosas. Oye, ¿y cómo una persona puede lograr esto? O sea, es que en verdad también creo que es bastante difícil ese tema de identificar tus fortalezas y no sobrevalorarlas. O sea, al final también hay una referencia. Todo el mundo de repente no se atreve a hacer ciertas cosas o no se anima y es porque nadie lo hace, ¿no? Y yo no me animo a hablar en público, pero nadie habla en público. Yo no me animo a pasar a contar un chiste porque porque vamos, no todo el mundo se anima. Y sucede que efectivamente identificar tus fortalezas, saber dónde están tus limitaciones y de repente sacar lo mejor de eso es bien difícil, ¿no? Es todo un proceso, definitivamente. Es ir teniendo como esta posibilidad justo de irnos conociendo a nosotras mismas desde una mirada como más objetiva. Y además como, o sea, sí recuperando los comentarios de los otros en, a ver, ¿qué es lo que la gente reconoce en ti, por ejemplo? Porque a veces una misma ni siquiera alcanza a ver esas fortalezas, sino ir tomando en consideración lo que las otras personas ven en nosotros, ir, ¿sabes? Como recopilando ciertos logros o ciertas metas, porque eso nos van dando autoconfianza. Y no me refiero nada más a recopilar el logro, sino más bien hacer un análisis de, a ver, si yo ahora soy la directora de X lugar, ese es el logro, pero ¿qué tuve que hacer para llegar a esa posición? Y entonces ahí empiezo a encontrar fortalezas y empiezo a encontrar fortalezas de carácter como pues la tenacidad, la inteligencia social, la disciplina, no sé, cada una podría ir como haciendo ese análisis, Héctor, de si esto es lo que yo logré, que tuve que hacer antes para lograrlo y no minimizarlo, porque de repente sí puede llegar a pasar que, ay, bueno, pues no es para tanto, pues era lo que se esperaba que yo fuera una directora, pero la realidad es que hay muchas fortalezas y muchos valores atrás de un logro y eso es lo que de repente creo que no estamos viendo. Y entonces sí, definitivamente es un trabajo constante, continuo y aceptar también las retroalimentaciones que nos ofrecen los demás. Mira, a ver si pudiéramos ver la siguiente lámina. En esta imagen que se les va a presentar ahorita, vemos, por ejemplo, el caso de Ana Bolena. Ana Bolena es una mujer que al final, por supuesto, en medio de intrigas y en medio de una serie de un mundo bastante complicado de intrigas, sí, de confabulaciones, de engaños, de repente ella finalmente logró llegar a desplazar a Catalina de Aragón y volverse la esposa del rey más poderoso de Europa en ese momento. Un rey tan poderoso que al final terminó enfrentándose hasta el Papa, que sería Enrique VIII. Finalmente esta mujer pues se convirtió también en una mujer súper poderosa, pero luego terminó cayendo en desgracia y al final ella pues le cortaron la cabeza, una cosa terrible también en medio de intrigas. Todo esto yo recomendaría que vieran la serie de los Tudor. Es verdaderamente algo brillante como de manera artística, de manera lograda como serie, y por supuesto que te transmite además los momentos de una manera terrible, ¿no? De lo que pasó con Ana Bolena, una cosa espeluznante, al final termina siendo también bastante extremo, pero al final dices, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué esta mujer no logró aprovechar sus fortalezas o ver sus limitaciones? Yo creo que precisamente ese fue su error. Y un poco ese sería el caso. Quiero antes de darte la palabra, Mariana, mostrarte también otra imagen, la siguiente, en donde vemos a una mujer, un caso en México. María Asunción Aramburu Zavala es una empresaria súper, súper presente, la mujer tal vez con más capacidades, con más cualidad que se puede ver reflejada en el presente mexicano. Y bueno, pues la verdad es que esta señora evidentemente maneja
una posición de poder muy importante en su empresa, en la economía, a nivel también pues de condiciones alrededor de todo lo que sería su trabajo empresarial. ¿Qué es lo que podrías decir? Efectivamente, punto importante, conocer las fortalezas y conocer tus debilidades. De estos casos, ¿cómo podríamos de repente sacar algún tipo de ideas, de líneas de trabajo? Bueno, por ejemplo, en el caso de Ana Bolena que nos platicabas, yo creo que puedes tener identificado tus fortalezas, tus debilidades, pero de repente hay algo que te gobierna que es como la ambición. Entonces, en este caso sí identifico cuáles pueden ser mis principales talentos, pero tengo que estar como muy observadora de mí misma, de si de repente no hay alguna pasión que me gobierna o que entonces me nubla la mirada y ya definitivamente puedo ir hasta en contra de mis propios objetivos, ¿no? En el caso de María Asunción, pues bueno, definitivamente es una mujer sumamente reconocida en nuestro país por sus logros, por la forma en la que ha destacado como, yo me atrevería a decir, como la mujer más poderosa en el mundo empresarial en México, definitivamente. Y yo, insisto, no, obviamente nunca he platicado con ella, pero yo estoy casi segura que una de sus principales secretos debe de ser esto, el conocerse muy bien a sí misma y también, como decía en un momento, como el entender que si de repente cometía algún error, no era el final del camino. O sea, me parece que eso también es como clave importante en nosotras como mujeres de no penalizarnos demasiado cuando cometemos una serie de errores. Claro. Pues entonces tendríamos la primera idea, ¿no? Bueno, la idea número 5, conocer tus fortalezas y tus limitaciones para poder saber si ese es el camino para convertirte en una mujer poderosa, ¿no? Vamos a ver la siguiente Y, idea, a ver qué es lo que y también nos ¿sabes qué? compartes. Ajá. Perdón, Héctor, y quisiera como subrayar también algo en este punto, que conocer tus fortalezas y tus debilidades no significa que forzosamente todo el tiempo te vayas a sentir con un nivel de autoconfianza total. O sea, creo que también hay este énfasis en una mujer muy segura de sí misma, como lo podríamos ver en el caso de María Asunción. Es claro, pero una mujer segura de sí misma sabe que a veces no va a estar en confianza absoluta, sabe que puede cometer errores. Y es más, yo hasta diría, el día que te sientas con 100% de confianza, ahí hay un problema, porque Algo, entonces ya no te retas, o sea, como que de alguna forma puede existir hasta una cierta arrogancia. Si yo ya me siento 100% confiada para un examen, ya no estudio más, si yo ya me siento confiada para participar para un panel en donde me van a dar una promoción, ya no me reto más. Entonces, tener un déficit de confianza también ayuda a seguirnos esforzando. qué interesante hacer esa reflexión, ¿no? Muy valioso lo que comentas. Oye, a ver, vamos a ver en el siguiente punto, el punto número 4. Punto número 4 dice, asume la posibilidad de desagradarle a otros. Y vemos el caso de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher sube al poder por el Partido Laborista a Inglaterra. Al final termina, por supuesto que es una opositora y tiene un antagonismo con el partido contrario, contra sus adversarios, pero a la hora de que empieza a tomar decisiones sucede que también empieza a enfrentarse a los miembros de su propio partido y termina llegando un momento en el cual pareciera que no le caía bien ni a unos ni a otros. Es increíble que a lo largo del tiempo de repente te encuentras que ella finalmente, frente a esa adversidad, qué difícil, imagínate tener a todo el mundo en contra tuyo, ¿no? Y aún así mantenerte en tu posición y de repente lograr lo que esta mujer logró, cambió verdaderamente la historia del mundo. O sea, por un lado saca a Inglaterra y la pone como una potencia mundial en los 80s, se cambia toda una propuesta internacional de enfrentamiento, de proyecto internacional. Por supuesto que es una protagonista de la caída del bloque comunista
y bueno, pues al final termina siendo una referencia, hasta hoy todavía siguen llegando primeros ministros y todo el mundo termina siendo una referencia contra Margaret Thatcher. Tú dices aquí, bueno, idea clave, asumen la posibilidad de desagradarle a otros. ¿Tú aquí qué podrías comentar de esto? Sí, mira, muchas veces me pasa que en sesiones de coaching o en talleres es como pedir, oye, necesito desarrollar más carisma, necesito desarrollar más influencia con los equipos, ser mejor aceptada. De acuerdo, pero también necesito entender la posibilidad de en determinado momento desagradar a los otros. Woody Allen decía, yo no sé cuál sea la clave del éxito, pero sí sé que la del fracaso es querer agradar a todos. No hay forma. Entonces, definitivamente creo que sí necesitamos a veces estar conscientes de que no vamos a gustar. La misma Merkel dice, es que hay muchos problemas que no se resuelven con carisma e influencia. Al contrario, se resuelven con debates, se resuelven a lo mejor con roces. ¿Por qué? Porque se tienen que tomar decisiones de forma sumamente, como son decisiones impopulares, pero que requieren como de mucha firmeza y de determinación. Esto no es de mujeres, pero hay una anécdota que me gusta mucho de Diógenes y Alejandro Magno. Y Diógenes, siendo el padre del cinismo, tú ahí me puedes orientar perfectamente, hay una anécdota que dicen que está como abajo de un árbol, viendo el sol muy tranquilo, recibiendo la brisa de verano, y en eso se acerca Alejandro Magno. Y él, como hombre totalmente poderoso, le dice, dime qué necesitas, qué te puedo conceder. Y Diógenes le contesta, que te quites porque me tapas el sol. Y entonces Alejandro Magno se queda como, pero ¿cómo es posible? Me lo estás diciendo a mí. Y entonces, hasta donde entiendo, y si no, tú corrígeme, Diógenes dice, es que he conquistado la necesidad de conquistar al mundo. O sea, es decir, no tengo que estar tan al pendiente de caer bien a todos, agradar a todos. Y fíjate, un factor importante que yo reconozco dentro de las organizaciones es las mujeres cuando dicen mucho, es que quiero que me reconozcan mi trabajo, es que necesito que me reconozcan, es uno de mis motivadores más importantes. Y yo siempre he cuestionado que si haces eso, entonces lo único que logras es jerarquizar al otro por encima de ti. Y entonces se convierte ya como en tu indicador de si tu trabajo está bien hecho. Tú puedes saber en conciencia si tu trabajo está bien hecho o no, independientemente de las opiniones de los demás. Pero entonces se convierte como en un cóctel lector de necesito reconocimiento, si no me lo dan no me siento satisfecha y además no me gusta desagradar a la gente. Pues es que a nadie, a lo mejor si tú le preguntas a cualquier persona, pues a todos nos gustaría agradarles a los demás, pero la realidad es que a veces sí, eventualmente necesitamos desagradar. No quiere decir que busques caerle mal a todo el mundo, tampoco se trata de eso, pero sí tener esa claridad de, pues a lo mejor esta decisión es difícil, a lo mejor este comentario no le gusta, le puedo desagradar, pero tengo que ser consciente de que sí es necesario también como para trabajar en mi propio poder. Sí, por supuesto. No sé si conté bien la historia de Alejandro Magno y Sí, Diógenes, pero me gusta mucho. sí, efectivamente, fíjate que, bueno, sobre todo yo creo que Alejandro era un admirador de los filósofos atenienses y Diógenes, que era un personaje que además sí, efectivamente, yo creo que no le caían bien a muchos, ¿no? Era Diógenes el cínico, él decía que él llevaba una lámpara y se paseaba por la ciudad con la lámpara diciendo que estaba buscando a un hombre justo, ¿no? Yo creo que sería una interpretación mexicana sería, estoy buscando a alguien que no sea tan menso, ¿no? Alguien que pueda, que pueda, Exacto. sí, así con su lámpara, ¿no? Fíjate que sí, por supuesto, contaste perfectamente la historia y sí, efectivamente, hay varias referencias históricas de que sí le dijo que se quite porque le estaba tapando el sol. Este, eh, yo creo que esto que dices, además de que es difícil, es muy difícil. ¿Cómo puedes decir? Porque además
pareciera que sería un mensaje de que, oye, te estás equivocando, lo estás haciendo mal. Y ese no tener esa aceptación, el que la gente no te esté dando una referencia de que vas bien. Qué difícil, ¿no? Qué difícil de repente poderlo asumir, mantenerte en tu posición y estar convencido, como que tienes que tener claridad en hacia dónde vas, mucha claridad, ¿no? Mucha claridad y sabes, Héctor, yo creo que el beneficio especial de la retroalimentación justamente sí es saber cómo voy. Entonces, si mi jefe no me da la retroalimentación, entonces yo tengo que buscar los espacios para recibirla, ¿no? El problema a veces que yo desde mi punto de vista identifico es que se busque retroalimentación solo por acariciar el ego de quiero que me reconozcan que estoy haciendo bien las cosas. Y entonces ahí es en donde yo digo que si estamos en esta búsqueda insaciable de reconocimiento, lo que nos está pasando es que estamos colocando al otro en una posición por arriba de nosotros. Entiendo, a todos nos gusta el reconocimiento, pero la gran trampa es como decir, si no me reconocen, quiere decir que yo no hice bien mi trabajo. Ahí es en donde yo encuentro el nudo. Es como, yo creo, y fíjate, a lo mejor aquí una referencia clara sería la siguiente lámina. Yo creo que aquí, en la siguiente lámina, vamos a ver un caso de una mujer poderosa, pero que al final a esa mujer poderosa no le va nada bien, ¿eh? Al final, bueno, el caso de Cleopatra. Cleopatra vamos, se enamora de Julio César, que era un hombre súper poderoso en Roma, el hombre más poderoso del mundo mediterráneo en ese momento, ¿no? Y luego sucede que también terminan matando a Julio César, pero ella terminó en alguna ocasión, visitó Roma, precisamente llevada por Julio César, y la gente la repudió. Y yo creo que el repudio se debió mucho a que su meta, su valor, no era algo legítimo, no era pensar en el bien de los demás, no era pensar en algo políticamente importante, sino al final era un tema muy arraigado a su persona, muy arraigado a su propia valía, ella con ese egocentrismo, esa banalidad, esa, esa superficialidad es la que de repente hace que bueno, pues por supuesto, juega en contra tuyo lo que sería el que la gente no te acepte, ¿no? O sea, al final, si lo que te guía es un proyecto, pues no importa no le caigas bien a muchos, ¿no? Pero si lo que quieres es ser el protagonista por tu belleza, por tu vanidad, pues al final terminas cayendo en la desgracia que cayó esta mujer, ¿no? Y tú lo describes perfecto, o sea, es más bien si verdaderamente el proyecto es el que guía, entonces tengo la claridad de eso es lo que tengo que lograr. El problema es cuando existan ciertos comportamientos, como en este caso la vanidad, la avaricia, etcétera, que van a provocar el repudio hacia los demás, ¿no? Entonces, efectivamente, y quiero ser muy enfática, por supuesto no se trata de caerle mal a la gente ni de buscar caerle mal, pero sí más bien de aceptar que eventualmente alguien no va a estar de acuerdo contigo, no le vas a caer bien o no le vas a gustar, así pasa. Pero si yo no acepto esa condición, entonces tiendo a lo mejor como mujer a reclamarme muchas cosas que no necesariamente tendrían que ver conmigo. A lo mejor al de enfrente le recuerdo a su prima que no soporta, porque de repente así es. Entonces, nada más como tener esta conciencia de que de repente podemos llegar a desagradar a los demás. Sí, sí, por supuesto. No, y yo creo que ese, ese poder, vamos, efectivamente la interpretación para convertirte en una mujer poderosa está precisamente en entender esa importancia de tu proyecto y tu participación en él, ¿no? Tú eres una herramienta de un proyecto, de algo más valioso que tu persona. Y efectivamente al final eso termina revirtiendo el tema en algo valioso para la persona, ¿no? Yo creo que esa es precisamente la diferencia entre una mujer poderosa como Cleopatra y una mujer poderosa como Margaret Thatcher, que al final también tenía a todo mundo en contra.
y sin embargo el tema salió adelante, ¿no? Un tema muy llamativo, ¿no? No sé si quieres, pasamos a la siguiente idea, que sería con Catalina Sforza. Aquí Sí, vemos perfecto. el número 3, la idea número 3. Ahí, ¿qué es lo que nos puedes decir de esta idea número 3? Aquí me gustaría hacer el énfasis de como de no ser tan duras con nosotras mismas cuando nos equivocamos, porque además siempre habrá alguien dispuesto a hacerlo. Entonces, más bien, nosotras no tendríamos que ser como penalizarnos demasiado cuando cometemos un error. Creo que primero que nada, Héctor, es como el entender qué significa un fracaso o un error. ¿Cuál es la concepción que se tiene de un fracaso? Hay una definición que me gusta que dice, es que un fracaso simplemente es información que te sirve para la siguiente. O entender que el error no es el final del camino. Y es más, hasta yo le preguntaría a la gente que nos está viendo, de cuántos errores hemos tenido los aprendizajes más significativos y más fuertes. El error se convierte en el maestro amargo, en el maestro que no nos gusta, pero que siempre vamos a recordar. Si es que fuimos capaces como de darle la vuelta a esta parte del error. Y otra cosa es que cuando te sientes con una cierta culpa, yo creo que también es bueno entender que hay culpa neurótica y hay culpa normal. Vaya, la culpa también es una señal de conciencia. O sea, sí me siento culpable de que las cosas no salieron bien. Ok, pero algo que yo siempre enfatizo es, vamos a hacer como algo que se llama la teoría de atribución. Ok, ¿a qué le atribuyes este error? Ah, pues a mí. Ok, aparte de ti, ¿qué más hubo? No, pues es que solo yo. A ver, amplía un poquito más la mirada. ¿Qué más hubo en este error? Ah, pues es que resulta que hubo una persona que no me mandó la información. Ok, también ahí puede estar esta atribución. Oye, el contexto. Una persona en ventas me decía, es que ha sido súper complicado el que yo pueda vender, pero es que es todo mi error. A ver, también hay una situación de contexto que implica o que influye más bien en tus resultados. Y entonces, ojo, yo no es que, y quiero también subrayar esto, no es que se estén buscando culpables, pero sí más bien entendiendo que en esta situación no solo tú eres la culpable de todo lo que pasa, porque todo queda autorreferenciado. Mira, es simplemente hasta como una mujer que llega a terapia y dice, es que qué mala madre he sido, ¿por qué mi hijo se droga? ¿Qué hice mal yo como mamá? ¿No? Entonces, claro, uno como mujer, o yo creo que también, y sin hacer otra vez la distinción de si es hombre o mujer, como seres humanos probablemente nos culpemos de muchas cosas que no estamos contemplando que, ok, yo como madre formé a mi hijo, pero ¿qué crees? Tu hijo también tiene la libertad de empezar a tomar sus decisiones, no todo es referente a ti. Y yo generalmente cuando hago esto de la teoría de la atribución siempre digo, ponte un número, ¿qué porcentaje te quieres dar en este nivel de error? Y ojo, y el número no es como para llegar a, bueno, pues tengo 0% en este error. No, esa no es la intención del ejercicio, sino como para que vean la panorámica completa y entonces no nos victimicemos porque también nos podemos llegar a victimizar y a penalizar porque cometimos un error en donde pudo haber existido otras variables que de entrada no vemos. Con con el punto anterior que habías comentado acerca de no caerle bien a todo el mundo, Betty Gutiérrez nos dice, es el pan de cada día que no caigas bien a todos, a lo mejor es a veces envidia o temas de comunicación. Creo que sí, ¿verdad? Al final es ese doble factor que por supuesto que son temas de comunicación. Yo creo que efectivamente la comunicación es importante. También el tema de las envidias, de que no, es que no deberías estarlo haciendo así, hay que hacerlo asado. Pero es como que de repente también el que conforme uno va tomando ciertas posiciones que de repente terminan de poder, pues por supuesto que detonas también ese tipo de factores, ¿no? Y de bombitas que yo creo que pasan en un crecimiento
que en un crecimiento, vamos, personal, empresarial, frente a la sociedad. ¿Tú ahí qué comentarías sobre esto? Yo creo que sí, efectivamente. A ver, el otro te cae bien o te cae mal, dependiendo de tu propia historia, ¿no? O sea, yo califico al otro como desagradable, a veces hasta se dice lo que choca, checa, ¿no? Puede ser que hasta me parezca, ¿no? O quisiera ser como esa persona, cosa que eso no tan fácilmente aceptamos, ¿no? Mucha gente dice, ay, no, no puede ser que si yo estoy criticando a esa persona me quisiera parecer. Ok, a lo mejor no totalmente, pero estás criticando algo que igual quisieras tener que tú no tienes. Entonces, sí puede ser que de repente caigamos en eso, así se dice, lo que choca, checa y lo que asusta, gusta también, ¿no? Entonces, creo que el ejercicio es para uno de ver cuando estás viendo a otro en donde no te cae bien. ¿Por qué no te cae bien? Ah, bueno, pues me parece desagradable, me parece antipático, me parece, ok, y yo siempre he dicho, bueno, ¿y qué te pasa a ti con eso, no? Yo creo que efectivamente de repente hay ciertas envidias, pero pues, y creo que yo alguna vez te lo decía, Héctor, tendríamos que pensar también de repente como que, ¿qué tanto le afecta a la luna los ladridos de los perros? ¿No? O sea, a lo mejor ya, y no lo digo en un tono soberbio, sino más bien como teniendo una cierta distancia ante la opinión de cierta persona que a lo mejor para ti ni siquiera es tan significativa. Entonces, ¿qué tanto peso le damos a personas que ni siquiera son importantes en nuestras vidas, pero que acaban torturándonos? Entonces, hacer esa distinción también en qué significa para mí esa persona y qué podría pasarle a esa persona para tener una opinión de mí contraria. Y está en su derecho. Está en su derecho de que yo no le caiga bien. Cuando capacito en cuestiones de hablar frente al público ten presente que cuando te pares frente al público, el 50% de la gente va a estar contigo y el 50% de la gente puede no estar contigo. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? A que si yo me paro al frente a decir, es que quiero que todos estén de acuerdo conmigo, desde ahí ya estás como dándole el marco a la relación y no estás recordando que el otro está en derecho de ser opositor o de no estar de acuerdo con quien tú eres o con lo que haces. Claro, y muy ligado a lo que estamos viendo aquí en este tercer punto que tú comentas, ¿no? Aceptación de los fracasos. Aquí yo sacaría dos valores que me parecen importantes. Una es, de repente lo que pareció ser un fracaso, creo que depende mucho de tu personalidad, cómo ese fracaso termina pudiendo convertirse en un elemento, en un factor de aprendizaje, evidentemente, pero no nada más eso, sino que al principio tú puedes ver una cosa como un fracaso y después sucede que, oye, pero es que esto de repente me orientó a otra cosa que era valiosa. Y a lo mejor efectivamente tenía que haber pasado de esa manera. No quiero guiarlo por una cuestión de destino. Creo que depende de uno, el que de repente él convierte el fracaso en un factor de tu crecimiento, en un factor de éxito y en darle la visión positiva a ese fracaso, ¿no? Yo creo que eso es parte de lo que termina pasándote, ¿no? Yo creo que ese caso de aprovechar tus fracasos es efectivamente es una enseñanza. Por supuesto, y de verdad por eso yo digo que el fracaso o el error es el maestro odioso que siempre recordarás, pero vaya que te enseñó algo si es que fuimos capaces como de darle la vuelta. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, efectivamente aquí tenemos este caso. Yo creo que es muy llamativo. El personaje sale en una serie de televisión nuevamente que también recomendaríamos, que es el de los Borgia. Catalina Sforza termina siendo un personaje muy fuerte que se enfrenta a César Borgia. Te saca una serie de enseñanzas muy interesantes ese personaje en la misma serie. Simplemente viendo la serie, la verdad es que de repente te encuentras este personaje con una Hay muy fortaleza. buenas. Ajá. No, y con unas enseñanzas que dices, órale, que sí es importante. ¿Cómo aprovecha la soberbia de los otros para, 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 para saber cómo puede plantear un modelo estratégico personal?
pero todo eso fue gracias a sus mismos fracasos. Así es, entonces no hay que tenerle tanta tirria al error, a la equivocación, porque seguramente de ahí podemos obtener un buen aprendizaje. Y bueno, efectivamente también los fracasos terminan siendo un tema que si vas arrastrando, si no logras asimilar este factor y lo estás metiendo como un tema recurrente, oye, no, aprende el fracaso, terminas haciendo que el fracaso siga siendo un lastre, que no puedes mover y que te atora. Entonces, yo creo que este tema te deja mucha enseñanza. Vemos otro caso, bueno, dentro de estos casos hay ejemplos, ¿no? Vemos el caso de, si quieres, pasamos a la siguiente lámina y vemos el caso de Golda Meir, que es precisamente la primera mujer que se convirtió en primer ministro en Israel. Y bueno, pues ella se enfrentó, por un lado, llega al poder después de un periodo de guerras que había tenido Israel contra todos los países alrededor, y después termina teniendo también durante su gobierno el problema de un acto terrorista terrible que se hizo en Múnich en las Olimpiadas en contra de la delegación de Israel. Y precisamente frente a todo eso, aún así, esta mujer termina dejando un factor en la historia. Yo creo que, bueno, pues es una referencia también efectivamente, oye, ¿a qué me enfrenté? ¿Cómo estuvo la situación muy contraria a mi condición histórica, a lo que yo hubiera querido, ¿no? Y sin embargo, de esos factores de repente salió, pues no sé, una fortaleza, un esfuerzo, un crecimiento que además era efectivamente aprender de los errores y aprender de los factores. Si quieres, avanzamos un poquito más rápido porque nos quedan dos ideas clave y vale la pena comentarlas. Fíjate este caso, el caso en México, también yo quería hacer referencia a este caso de Carmen Aristegui y aprender de los fracasos y de las trabas y de los problemas que de repente se han presentado, ¿no? Ahí tú ¿cómo ves este caso de esta mujer? Pues a ver, platícame un poquito más cómo la relacionaste aquí con esta parte de los fracasos y te digo. Fíjate que Carmen Aristegui, por supuesto, pues durante ciertos periodos se ha metido en problemas con los políticos en turno, ¿no? De repente tuvo ahí problemas en el gobierno de Calderón, en el gobierno de Peña Nieto, y al final, pues tuvo condiciones de que de repente la censuraron. Es más, terminó no teniendo ni radio ni televisión durante un montón de tiempo. Y hoy nuevamente está en el radio. Ahora ya volvió a entrar a la televisión hace como 2 semanas. Y sucede que es el noticiero número 1 en el Ah, país. sí. Entonces, la verdad es que Mira, me no sabía. llama la atención y por eso dices, oye, qué impresión, ¿no? ¿Cómo los factores que además aquí no le puedo caer bien a todos? Tengo que saber mis limitaciones, mis fortalezas, mis debilidades. Y luego sucede que además aprendo de los errores, ¿no? ¿Cómo es posible otra vez que esta mujer termine teniendo el número 1 a nivel noticiero en el país? Mira, Eso a mí no sabía que estaba en el lugar número 1. Sí ubico que ha sido una opositora y crítica fehaciente de varios gobiernos, pero pues es eso, o sea, como sacar adelante toda esta situación incómoda para ahora convertirse en el programa de radio más exitoso, ¿no? sí, por supuesto, algo muy interesante. Pero bueno, pues avancemos Muy bien. con las siguientes Sí. ideas. La siguiente idea que nos propones, el punto número 2, no sobrepiensan todo. Las mujeres poderosas no sobrepiensan todo. Ahí ¿qué es lo que debemos Exacto. interpretar de esa Y idea? este va muy ligado también al anterior, el sobrepensar la rumiación y la rumiación de estar todo el tiempo pensando sobre un error o además puedo rumiar hacia pasado o hacia futuro. Es decir,
debería de haber dado otro tipo de respuesta en la reunión, no debería de haberle contestado a mi jefe, debería de haber sido más firme, o sea, como haciendo la revisión del pasado. Y hacia futuro es, y si me corren, y si a mi jefe no le gusta, y si de repente no me autorizan el proyecto, entonces creo que como mujeres poderosas hacen un paro especial en esa rumiación de decir exactamente cuál es mi realidad hoy. Y entonces dejan de lado los deberías, o sea, el debería de haber dicho otra cosa, cuando además es, esto ya está hecho, y ese sufrimiento por hipótesis hacia futuro, que además solo genera un nivel de ansiedad enorme. Y así como existe el mindfulness de mi conciencia plena en lo que vivo, también yo agregaría el factfulness, o sea, es decir, a ver, ¿cuáles son los hechos reales para que yo esté generando como este nivel de ansiedad? Porque muchas de las cosas que de repente imaginamos, Héctor, ni siquiera son reales. Entonces, cuidar ese nivel de rumiación con, como debatiéndolo realmente con los hechos. ¿Qué de lo que me está preocupando ahorita es real? Entonces, se oye fácil. Yo sé que de repente nuestra mente da para mucho y es muy canija en ese sentido de que nos habla y nos habla, pero necesitamos como aprender a callar nuestra mente para evitar esta rumiación. Fíjate que qué factor más interesante. Yo creo que está ligado también a la idea de fortalezas y debilidades o de limitaciones. Yo creo que aquí debes de estar muy claro en que, oye, pues te alimenta un poco tu seguridad personal el hecho de que ya suelta tu pasado. Tal vez cometiste un error o tal vez de repente el tema no tuvo el tino perfeccionista que a lo mejor uno pudiera estar buscando. Creo que es precisamente ese factor, ¿no? Ese perfeccionismo no siempre va a ser un lastre si no lo logras moderar, ¿no? Sí, por supuesto, porque además el perfeccionismo, y digo, ya lo habíamos platicado en algún otro programa, pero la verdad es que es un plan de ocultamiento de nuestros propios defectos y solo lo que provoca es, le resta productividad, viven como de una forma más inhumana consigo mismos porque nos regresamos al punto anterior, no nos aceptamos con errores. El perfeccionista está sobrevaluado de todo está perfecto, pero la más perfecta tontería es creer que se puede ser perfecto. Fíjate que en esta idea que tú nos participaste diciendo el punto número 2, no sobrepiensan todo, me vino a la mente también precisamente un personaje histórico, que es Catalina la Grande. La podemos ver en la siguiente lámina. Catalina la Grande vivió en el siglo XVIII, se enfrenta a, bueno, en este caso esta es una serie de televisión que también ahí recomendaríamos, que aparece Helen Mirren, y bueno, pues la verdad es que Catalina la Grande termina siendo efectivamente una mujer también única en su época, única en su historia. Se enfrenta al gran momento de los grandes reyes absolutistas, ¿no? Todos los reyes, Luis XIV o Luis, bueno, ella coincide con Luis XV, pero toda la herencia de los grandes reyes poderosos, de las grandes cortes, de los grandes castillos. Al final ella termina siendo de Rusia, que era un país precisamente muy en condición feudal, muy atrasado, termina de repente metiéndolo en el concierto de las naciones, ¿no? Al final termina siendo una referencia durante la época de Catalina la Grande, termina siendo una referencia para el mundo. Y un contrapeso, de repente, oye, ya Europa ya no es Francia o Inglaterra enfrentándose, también de repente juega Inglaterra, juega a Rusia, y al final termina siendo precisamente por la labor de esta mujer. Y yo creo que lo que dices tú no es sobrepensar, es que tengo tanto que construir que a lo mejor efectivamente un hecho que te pasó y que de repente pudiera ser un lastre, porque lo interpretas como un error o lo interpretas como una imprecisión, una falta de ser perfeccionista. Es que esto no me salió así. Pues sí, pero si tu proyecto tiene todavía más hacia adelante, como que termina tomando su dimensión
cada una de las cosas que de repente no se sobrepiensan, sobre todo si tu proyecto es legítimo, ¿no? Sí, por supuesto. Y esto, como, sabes, este sobrepensar también tiene que ver con todo lo que tengo que hacer ahorita, como explicabas en el proyecto de Catalina. O sea, es no pensar todo lo que se tiene que hacer, porque volvería a la rumiación, sino más bien irnos enfocando en como en pequeñas tareas para lograr este proyecto grande. Sí, por supuesto. Oye, el tiempo es un tirano, ya estamos Sí, casi encima y nos faltan algunas ideas. Si uno. vamos a la siguiente parte, que sería, bueno, pues el caso de México de Sor Juana Inés de la Cruz, yo creo que también es una referencia, un monstruo de la literatura, este personaje, y verdaderamente alguien grandioso, que vale la pena mucho reconocerlo. Y pasamos a la idea número uno, a ver si podemos pasar a la siguiente lámina, la idea número uno, que aquí yo presenté este personaje de ficción que es Jessica Pearson. Es una abogada de Nueva York en una serie de televisión. Es un personaje ficticio, lo hace una actriz que se llama Gina Torres. Pero la verdad es que la proyección que se da sobre la mujer poderosa moderna, la verdad es que yo creo que se logra de una manera muy interesante en este personaje. Aquí, ¿qué es lo que dirías tú como idea número uno y la última idea que estaríamos comentando? Aquí, este de no minimizar el éxito, ese sí creo que es como más marcado en mujeres que en hombres, que de repente no nos atribuimos los éxitos. Y tan no nos atribuimos los éxitos que lo que pasa o como que las causas es porque no digo que soy buena o que he tenido estos logros porque me parece presuntuoso o porque también no quiero hacer sentir mal al de junto, de acuerdo a nuestra, como nuestra distorsión, ¿no? Yo la verdad es que creo que si algo tenemos que aprender es justo como empezarnos a atribuir las cosas que sí hacemos bien. Había una mujer que tenía muchos éxitos en ventas y una vez le dicen, oye, pero era la campeona, ¿eh? Y le dijeron, oye, necesitamos que tú nos vengas a dar una plática a todos los demás agentes. Y temblaba y me decía, pero es que, ¿cómo? O sea, yo sé que tengo buenos resultados, pero tanto así como para que yo les venga a dar los consejos de qué hacer. Aparte, en cada región es diferente. Y entonces yo le decía, pero ¿y qué crees? Que tú tienes también la responsabilidad de decirle a cada región lo que hay que hacer. Tú cuenta tu historia, identifica cuáles son los factores otra vez que te han hecho lograr eso y asúmelo. O sea, es si tú no, porque me decía, pero es que ¿por qué me habrán escogido? Y yo le decía, si tú no alcanzas a ver todos esos éxitos, piensa en la postura del otro. ¿Qué habrá visto en ti para que entonces sí te quiera colocar en esto? Y es hasta cómo, sabes, también en esta parte, cómo aceptamos los halagos. También hay que ser asertivo en el momento de decir gracias. Oye, Mariana, de verdad, qué bárbara, me encantó el taller. Muchas gracias por tus palabras, gracias por lo que me dices. Pero generalmente la mujer dice, ay, de veras, pero no, no es para tanto, no estuvo tan bien. No, hombre, y me faltó decir algunas cosas. Entonces, creo que sí, nosotras también tenemos que trabajar en esa posibilidad de dar esas gracias asertivas cuando alguien nos da un halago y no minimizar nuestros éxitos. Sí, por supuesto. Fíjate que aquí pusimos otros dos ejemplos más y con esto yo creo que concluiríamos. La siguiente lámina nos muestra a Coco Chanel, que sería uno de los personajes clave y que yo creo que sería una referencia a lo que acabas de decir, no minimizar su éxito, ¿no? O en México el caso de Salma Hayek, que sería la siguiente lámina, pues por supuesto que es una mujer exitosa en su medio, ¿no? Por supuesto dentro de todo su belleza, pero también su labor artística, su participación en los medios. Yo creo que ha sido una referencia como una mujer exitosa, pero efectivamente no minimizan su éxito. Oye, Mariana, pues qué lástima, se nos acabó el tiempo de una manera impresionante, qué rápido, caray. Todas estas ideas muy interesantes, muy impresionante todo lo que nos comentas de los secretos de mujeres poderosas, estas 5 ideas clave. Oye, te agradecemos mucho tu participación y tus mensajes. No, hombre, gracias a ti, como siempre, por la invitación, Héctor, y yo encantada de venir a tu programa las veces que me invites. Gracias, Mariana. Pues nada, pues precisamente ya
esta idea es una más de la que tú nos compartes de una manera bien valiosa. Qué interesante. Muchas gracias y muchas gracias a todos, amigos, por habernos acompañado. Muchas gracias. Esto fue Mente Sana en Cuerpo Sano. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego.